y perdón que no pretendo cortarte el rollo, como decimos, pero estoy viendo algo que, pues, estoy hasta discutiendo con Toño vía WhatsApp, si también entre los actores hay chayoteros, si se puede llamar actores chayoteros. ¿A qué me refiero? Porque tú publicas 2 tweets de una campaña que hicieron en change.org, tanto Gael García Bernal como Diego Luna, para que no les quitaran los fideicomisos. En otras palabras, su opinión estaba sesgada por el dinero que recibían. Y ahí estuvieron defendiendo pues estas cajas chicas en las que se convirtieron muchos fideicomisos, con los que se repartían a manos llenas y con la cuchara grande. A eso me refiero, maestro, y no intento polemizar más de la cuenta, pero si los periodistas, cuando reciben dinero, les decimos chayoteros por opinar a conveniencia, me imagino que también estos actores, estos influencers, llevan algo de chayoteril por menearse de acuerdo a la conveniencia y la lana. Sí, sin duda. Aquí, por ejemplo, solamente estamos viendo una parte de esos recursos, que son los recursos que les daba la federación, pero hay muchos más recursos que les dan los gobiernos estatales, y esos gobiernos estatales, paradójicamente o convenientemente, son gobiernos del PRI, gobiernos del PAN, que les estaban, digamos, pagando, pero además lo terrible es que es por un mismo producto. Es decir, hay que recordar que los documentales, por ejemplo, son una serie de películas, 5, 10 documentales que se exhiben en salas cinematográficas y que se van llevando estado por estado, pero todos se exhiben en salas cinematográficas y se van vendiendo a diferentes secretarías de cultura estatales que también les daban y les continúan dando dinero prácticamente por lo mismo. Estos contratos son por donativos, es decir, son deducibles de impuestos sobre la renta, entonces se los daban a través de órdenes directas, de acuerdo con el testimonio que nos dieron, de parte de Felipe Calderón, a través de sus secretarias de sus secretarios de Cultura. En ese momento, porque hay que recordar que no siempre fue una Secretaría de Cultura, sino se llamó Conaculta. Entonces, a través de Conaculta se les daban esos ingresos, y estos personajes de los cuales ya hemos hablado aquí en Sin Censura, pues bueno, responden a los nombres de Consuelo Sáizar, por ejemplo. Entonces, Consuelo Sáizar, que aparece también en diferentes fotografías con estos personajes, pues bueno, era la encargada de asignarles este dinero o hacerse de la vista gorda y que no pasara absolutamente nada, pero es el mismo producto, y esto llama la atención porque también en el testimonio nos dicen que se trata de una suerte de extorsionadores, porque imagínate, o sea, te venden a ti un producto, se lo venden a la federación, se lo venden al gobierno de Jalisco, se lo venden al gobierno de Chihuahua, se lo venden al gobierno de Morelos, y es exactamente lo mismo, y lo único que se hacía, pues bueno, era poner esos documentales, porque no había otra cosa, no había mayor logística, ni siquiera se trataba de colocar butacas, porque la mayoría de estos documentales se exhiben en salas cinematográficas ya establecidas. Entonces, ahora, cuando vemos, ahí colocamos incluso estos tweets de los que tú estás hablando con Toño, pues están enojadísimos porque dicen, le pedían en su momento al Congreso de la Unión, no aprueben ese dictamen, no nos quiten el fideicomiso. ¿Por qué? Pues porque ahí estaba la lana que ellos recibían. También hay que recordar que ese fideicomiso pues estaba con pues manejado con una discrecionalidad terrible. No había prácticamente quien dijera porque qué le tocaba a cada cual, porque nosotros vimos
al revisar todas las cifras, que hay organizaciones de cine que recibían, por ejemplo, 20,000 pesos, 30,000 pesos, y estos sujetos llegaban a recibir 18 millones de pesos, 20 millones de pesos, es decir, el contraste era terrible y se entregaba así, prácticamente con una mano en la cintura. Entonces ahora vemos por qué son tan críticos con López Obrador. En algún momento ellos pensaron que no se les iban a quitar esos fideicomisos, hicieron una campaña, hicieron videos, dieron entrevistas donde se encargaban de hablar sobre el supuesto dictador, sobre el supuesto tirano en que se había convertido López Obrador, cuando antes se habían dicho de izquierda. ¿Por qué? Pues porque ellos pensaron que al llegar López Obrador a la presidencia iba a ser exactamente como sus antecesores, que iba a haber esta crítica, digamos, de dientes para afuera, pero que en realidad no iba a meterse con los fideicomisos. Pero cuando se desaparecen los fideicomisos, entonces ya quedan completamente enloquecidos. ¿Y por qué quedan enloquecidos? Pues hay que ver las cifras. Son cifras millonarias y por algo que no tiene ningún sentido. Por más que nosotros estuvimos tratando de analizar en qué consistía el dinero o en qué se iba ese dinero, no dimos con el clavo, porque todos, insisto, los lugares donde se llegaban a cabo estos documentales eran salas de cine, teatros, cineclubs que ya estaban establecidos. Entonces no había que poner prácticamente ni butacas. Ahora, algo adicional. Los gobiernos locales, cuando hacen la gira documental, les dan otra lana. Entonces, si se iban a Morelos, ya tenían este fideicomiso, pero en Morelos les daban, por ejemplo, 300,000 pesos. En Veracruz les daban 1,000,000 de pesos. En Nuevo León les daban 1,500,000 de pesos, etcétera. Entonces es una cifra exorbitante. Por eso están tan enojados y por eso están haciendo acusaciones en contra de López Obrador, de lo que significa la Cuarta Transformación, y habrá que ver ahora con los nuevos gobernadores, a ver si todavía les siguen dando estos contratos que por ningún lado parecen coherentes, son absolutamente lesivos, son leoninos, no tienen ninguna razón de ser, son un robo en despoblado, querido Vicente. Pues maestro Ricardo Sevilla, vaya que dejas la víbora chillando, como en su momento te dije en cortito. Mira lo que provocas desde la independencia. Nos pueden criticar, nos pueden buscar ridiculizar, pero un hilo tuyo de Twitter generó todo lo que vimos alrededor de Brenda Lozano, que hasta el presidente pide una poetisa indígena para la embajada, la agregaduría cultural en la Embajada de España. Pues a ver qué provoca este reportaje que publicas en Regeneración MX. Yo le voy a pedir a la gente que nos está viendo y escuchando que puntualmente lo lea, lo siga, para que vea todos los detalles de qué expresidente le dio tanto o cuánto a estos personajes, y a esperar las reacciones, porque también hay que decirlo, son parte de este mundillo famoso que se defiende unos con otros. ¿Qué pasó, muchachos? Que se defienden unos con otros, mi querido Ricardo Sevilla. Así es, querido Vicente. Yo también les hago esa invitación al público de Sin Censura a que lo lea. Son investigaciones que no tienen otro objetivo que dar a conocer las verdaderas intenciones que se esconden detrás de estas supuestas críticas y que tienen sonido metálico. Y es un sonido metálico que es una barbaridad. Yo me los imagino incluso como Rico McPato ahí nadando en esa cantidad de dinero, porque es una cantidad terrible. Ahora, véanlo, léanlo, porque también ahí está el testimonio de personas que fueron despedidas
sin ningún tipo de explicación y que se les dijo que ya no tenían lana, cuando en realidad ellos siguieron acumulando dinero, siguieron acumulando patrocinios, no solamente de las organizaciones extranjeras, sino de aquí mismo, del dinero de los fideicomisos. Apenas acaba de desaparecer y sí se redujo sustancialmente. Ahí ustedes lo van a ver, los invito, como dices tú, querido Vicente, a que lo lean. Y el dinero que les daban, por ejemplo, si Peña Nieto llegó a darles 20 millones de pesos, se decreció en el último año en donde se entregaron esos fideicomisos a 4 millones de pesos. Entonces, 16 millones de pesos de diferencia los ha vuelto locos, y ahora que ya no van a existir, pues peor. Entonces están tratando de ir, como decía el presidente, a buscar en otros gobiernos a ver quién les da, a ver quién los sigue patrocinando en esta vida de ONG de élite, en esta vida pues excluyente, porque estos personajes son críticos de izquierda, pero desde una posición privilegiada, son izquierdistas de boutique. Entonces hay que tener mucho cuidado, y yo esperaría que este trabajo encendiera las alertas para que estuviéramos los mexicanos, los mexicanos, fiscalizando a dónde va este dinero y por qué razón se les está dando a manera de donativos, y por qué también se les está dando dinero si son organizaciones sin fines de lucro, cuando en realidad todo lo que ellos están haciendo lo podrían hacer otras instancias sin darles ese dinero directamente. Ojalá que ya no se los den, y ojalá que busquen el sustento de una manera diferente. Yo no diría que más nítida, pero sería lo deseable. ¿Para qué? Pues para que en algún momento ellos tuvieran el rostro de la decencia y no estuvieran invistiéndose de personajes que no son críticos del poder, son críticos siempre y cuando se les dé dinero, son oponentes siempre y cuando no se los dé, y de productores y de actores independientes tienen lo que yo de melenudo. Pues al maestro Ricardo, bueno, vaya forma de cerrar este segmento del maestro Ricardo Sevilla. Recuerde que pueden leer lo que ha publicado sobre Gael García y Diego Luna en Regeneración MX. Búsquenlo en redes sociales, en Twitter, @Sevilla Crítico, y en Facebook como Ricardo Sevilla, así como su nombre, para que apoyen al maestro Ricardo Sevilla en redes sociales. Yo por lo pronto te agradezco, Ricardo, que compartas con nosotros, y nos vemos aquí mañana o antes si lo amerita la noticia. Claro que sí, querido Vicente, un abrazo y excelente tarde para todos en Sin Censura. Gracias. Claro que sí, es el maestro Ricardo Sevilla, coordinador de opinión y de investigaciones especiales en Regeneración MX. Bueno, hay